Un saludo muy especial para todos. Hoy les doy una cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación que me han hecho el día de hoy como entrevistadora. Mi nombre es Sandra Rocío Maldonado, soy psicóloga, especialista en psicología clínica. Y bueno, hoy, en este día tan especial, les tengo un invitado maravilloso, Luis Antonio Martínez Pérez, quien nació en Casablanca, Marruecos, creció allí hasta los 12 años y posteriormente vivió en España. Durante todo este tiempo ha tenido una gran formación, contando actualmente con un doctorado en medicina psicosomática. Es psicólogo de base, especialista en psicología clínica y ha tenido un gran recorrido. Es el creador de la terapia regresiva reconstructiva. Actualmente es el presidente de la Asociación Española de Técnicas Regresivas Aplicadas, AETRA, y también es presidente de la Organización Mundial de Terapias Regresivas Aplicadas. Bienvenido a este espacio tan especial. Estamos muy contentos y yo, como alumna tuya, me siento honrada y quiero agradecerte especialmente por haberme brindado este espacio. Infinitas gracias por eso. Qué rico, pues nada, muchas gracias, Sandra. Para mí es un placer estar aquí con todos vosotros. Como siempre, tú sabes que a mí Cali en especial, bueno, Colombia, soy un país que me enamora de siempre y de hecho mi mujer es colombiana y ella es caleña, por algo será, y hasta tengo casa aquí, ¿no? Entonces es un placer estar con vosotros. Bueno, hemos tenido una presentación de todo el recorrido tan maravilloso y especial que has dado y el aporte a nivel mundial en la creación de la terapia regresiva reconstructiva a lo largo de varios años. Hoy nos gustaría que nos compartieras un poco de esto, sin embargo es importante también para empezar, ¿quién es Luis Antonio Martínez? Pues qué te diría yo, Luis, pues es una persona, un eterno buscador, un eterno aprendiz, ese soy yo, ¿no? Desde niño siempre me preocupó y me fascinó investigar, conocer. Yo tuve la suerte que tuve una nana que era como una brujita que me enseñó miles de cosas y después mi padre siempre me apoyó en cosas. Después toda mi vida ha sido investigar sobre qué pasa aquí dentro, o sea, qué pasa y cómo es posible que el ser humano pueda hacer tantas cosas, o buenas o malas. Y entonces pues siempre está investigando, siempre está estudiando y tratando de, al final, como mi objetivo final siempre es el mismo, ¿no? Cambiar lágrimas por sonrisas, que podamos hacer eso y mejorar la vida del ser humano. Bueno, en ese sentido también, Luis Antonio, bueno, cuéntanos cómo, primero, cómo se dio este recorrido en la parte clínica, en la psicología clínica, cómo haces esa transición y cómo llegas a la creación de una terapia tan novedosa, tan maravillosa, que he tenido la oportunidad de conocer pacientes, testimonios, casos con resultados maravillosos. ¿Cómo llegas a desarrollar y posteriormente nos cuentas para que nuestros televidentes sepan qué es la TRR, la terapia regresiva reconstructiva? Ok, pues te digo, mira, cuando yo empecé ya a estudiar, psicología y pasé por muchas formaciones, ¿no? De hecho, mi formación de base fue la psicología junguiana y la psicología de Papá Freud, como digo. Empecé con el psicoanálisis, después de hacer psicoanálisis estudié también terapia cognitiva conductual, después estudié psicodrama, después estudié hipnosis convencional, hipnosis ericksoniana. O sea, tuve la suerte además de tener los grandes creadores fueron maestros míos y con todos ellos viví muchas experiencias muy bonitas. También estudié lo que es la antipsiquiatría con David Cooper, con anateórisis con Joaquín Grau. O sea, me fui metiendo en muchas cosas, que aprendí muchísimas cosas de todos mis maestros a lo largo de diferentes años, pero como te decía, soy una persona siempre muy inquieta. Entonces veía cosas maravillosas, de todos me quedé con cosas muy importantes, pero siempre decía, falta algo, sí, pero falta algo. Y al final pues me puse a investigar, prueba y error, investigar, hacer cosas, y poco a poco fui dándole forma a lo que al final le llamé terapia regresiva reconstructiva. Que bueno, que no es verdad. Lo primero que le llamé terapia regresiva, así se llamó. Cuando yo empecé, fíjate que ahora, precisamente en este mes, ha hecho 43 años, ahora hace 43 años, en 1980, marzo de 1980, fue cuando registré oficialmente la terapia regresiva, ¿sí? Entonces, cuando yo empecé, te decía, se llamaba terapia regresiva. En aquel momento solamente había cosas que se hacían, por ejemplo, en Estados Unidos estaba una asociación que trabajaba, que era TVP, se llamaba, y todavía mucha gente sigue hablando de TVP, que era terapia de vidas pasadas.
pero se centra nada más que en eso, entender que todos los conflictos, o la creencia de que todos los conflictos de hoy son producto de algo de otras vidas. Bueno, yo no estaba de acuerdo en eso, puede ser o no puede ser. Y entonces cuando yo desarrollé lo mío le llamé terapia regresiva, porque lo que hacemos es una terapia y regresamos, por lo tanto regresar. ¿Pero regresar a dónde? Pues a los primeros estadios de tu vida donde hay conflictos de lo que sea. Cuando empecé a hacer todo eso, a lo largo de los primeros años, después de llamarse terapia regresiva, empecé a observar que por el mundo había mucha gente que hacían TVP, o sea, terapias de vida pasada, pero le empezaban a llamar también terapia regresiva, y entonces mucha gente se empezaba a confundir lo que yo hago, lo que yo desarrollaba con lo que hacían esas otras personas. Entonces fue por eso cuando ya apareció terapia regresiva reconstructiva, porque lo que hacemos es reconstruir, que es otra parte de la terapia muy importante, que ahora si quieres lo comentamos, ¿no? Y entonces desde entonces fue terapia regresiva reconstructiva. Desde entonces hasta ahora pues no he parado de hacer, de investigar, de desarrollar cosas, y cada vez más, o sea, cada vez más fascinado, y siempre siendo pues el eterno aprendiz que estás aprendiendo. Eres el niño que estás fascinado por aprender, por ponerlo en marcha, implementarlo y ver los resultados, que es lo único que importa, que la gente sane. Hablando de la TRR, los televidentes se preguntarán, ¿en sí en qué consiste la terapia regresiva reconstructiva? Ya que digamos que puede ser un concepto que como tal puede sonar un poco complejo y demás, y para las personas que nos están viendo en este momento, explicándolo en términos un poco más prácticos, ¿en qué consiste esta terapia como tal? Bueno, a ver, porque para explicar todo eso tendría que tirarse uno muchísimo tiempo, pero intentando lo más resumido posible. Primero tendremos que conocer dos cosas. Primero, que el ser humano tiene dolor, tiene daño, tú vienes a terapia por algún conflicto que tienes emocional que no puedes resolver, y ese conflicto emocional, desde el enfoque nuestro, no es enfocarlo como otros enfoques psicoterapéuticos que trabajan la parte sintomática por lo que vienes hoy, sino que nosotros decimos lo que tú vienes hoy es producto y una consecuencia de algo que se generó en el ayer, ¿vale? Entonces, para entender todo eso, primero hay que hablar de esto de aquí. La cabeza, nuestro cerebro tiene como tres grandes bloques, que es un cerebro, como tres cerebros: un cerebro reptiliano, un cerebro emocional, el sistema límbico, y la otra parte que es la parte racional, que es el neocórtex, ¿sí? Entonces, toda la información que nosotros tenemos, digamos, lo más primario de todo es la parte reptiliana, el instinto, ¿no? Que aprendes por instinto de supervivencia, de cómo liberarte de algo, tal. Eso es la parte la más antigua de todas, pero después el ser humano fue evolucionando, aparece la parte del sistema límbico, que es el emocional, el que mueve emociones, y después llega la otra parte, que es la de racionalizar las cosas, donde se racionaliza, se analiza lo que ocurre, y esa es la parte del neocórtex y los lóbulos frontales. Entonces, todo lo que nosotros estamos viviendo emocionalmente se guarda en ese sistema límbico, que está formado por el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, y una cosa muy importante que es la amígdala. La amígdala, hay dos garbancitos que tenemos aquí detrás, ahí dentro es todo lo que recoge, es un archivo que guarda todas las emociones del ser humano, y ahí están retenidas todas las informaciones, y lo que le permite también comportarse y crear una serie de modelos en función de esas emociones, ¿sí? Entonces, nosotros vamos guardando a lo largo de nuestra vida todas esas emociones ahí. Lo que pasa es que cuando vas avanzando y vas creciendo en tu vida, todavía ese sistema no está, o sea, el de delante, toda la parte del neocórtex no está desarrollada. Y lo que hacemos es que según se va desarrollando, va actuando más, que en la parte del razonamiento, el análisis, la crítica, la censura, todo eso, que es la parte más avanzada del ser humano. Pero cuando tú estás trabajando con todo esto, ya no tienes forma, ya no te acuerdas de lo que pasó allí, tienes guardado todo lo que hay en la amígdala y no sabes cómo acceder. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Ir, precisamente por eso se llama terapia regresiva. Vamos a regresar ¿a dónde? Al pasado, pero ¿cómo buscamos la información del pasado? Hay que entrar en la amígdala, y para entrar en la amígdala necesitas una llave para poder abrirla. Esa llave es ampliar los estados de conciencia y entrar a través de una relajación profunda, hacer que el cerebro, nosotros tenemos diferentes ondas de frecuencias, cuando estamos como ahora, hablando en vigilia, despiertos, estamos en ondas beta. Lo que hacemos es bajar a unas ondas que se llaman ondas zeta, que son unas frecuencias entre 4 y 7 ciclos más o menos, y ahí lo que hace es como la llave que abre de par en par
esa amígdala para sacar la información. Entonces, la terapia ¿en qué se basa? En trabajar el problema que tú tienes hoy, el conflicto que tú vives hoy, que te hace sentir una serie de emociones. Estoy deprimido, tengo ganas de morirme, me pongo a llorar, lo que sea, la emoción que te bloquea, y desde ahí tenemos ese hilo conductor que es la emoción y nos vamos hacia atrás a la primera vez que aquí se guardó, se escondió, el primer tacto. Y entonces la persona ¡pum!, llega a la información de cuando ocurrió la primera vez que se generó esa experiencia, que normalmente siempre está de los 6 o 7 años hacia atrás. ¿Por qué? Pues porque a partir de esas edades en adelante es cuando esta parte de adelante, todo el neocórtex, todo un hemisferio izquierdo que es analítico, que es interpretativo, que es el que razona, empieza a alcanzar su mayoría de edad. Por lo tanto, cuando tú entiendes lo que ha pasado, no se te va a crear un trauma. Hay dolor, pero no se te crea un trauma porque lo puedes entender y lo puedes procesar. ¿Dónde se crean los conflictos? Cuando se ha vivido la parte emocional, pero no ha habido esa capacidad para poderlo entender. Por eso vamos a esas etapas. Entonces, la forma de abrirlo es entrando en esos estados ampliados de conciencia, la persona aflora la información que tenía guardada. Imaginemos, no sé, que te pongo un ejemplo. Por ejemplo, imagínate una persona que viene hoy a trabajar porque tiene claustrofobia, ¿ok? Y no puede entrar en un ascensor, le produce pánico entrar ahí. Entonces, nosotros lo que haríamos es, primero, hacer que la persona entre en estados ampliados de conciencia. A partir de ahí retrocedemos, le decimos, por ejemplo, imagínate que estás dentro de un ascensor, en el momento que siente esa emoción, enganchamos la emoción y nos vamos hacia atrás, retrocedemos a la primera vez en tu vida que apareció esta emoción. Entonces, haz así, y sale una experiencia. Imagínate, por ejemplo, te voy a poner casos concretos. Por ejemplo, una persona que cuando hace eso empieza a ver que está encerrado en un armarito en la cocina de su casa. Tiene como 2 o 3 años de edad. Y resulta, cuando ya después sacamos la historia, cuando se da cuenta, la mamá estaba por ahí limpiando, el niño estaba jugando, se quedó ahí dentro, la mamá cerró la puerta sin darte cuenta y el niño se queda encerrado. En el momento de que ese niño pequeñito se queda encerrado, empieza a sentir una angustia, un miedo terrible, porque puede pensar, claro, que se puede morir ahí dentro. No importa que el impacto sea de 2 segundos o que sea en 2 horas, porque en esos estados el niño no hay espacio y tiempo, o sea, para él lo vive como si fuese un presente continuo, es muy fuerte y se le queda bloqueado eso. Entonces ya se genera el modelo, se genera ese trauma ahí, ¿vale? Entonces el trabajo es llegar a la parte inconsciente, sacar lo que estaba en el inconsciente, sacarlo a la luz, y ahora empieza todo un proceso de terapia, que son diferentes fases que se hacen, donde hay que reconocer, o sea, entender lo que ocurrió, aceptar lo que ocurrió y después reconstruir. Por eso viene la otra R, terapia regresiva reconstructiva, porque lo que va a hacer la persona es reconstruir el evento para cambiar el tipo incluso de sustancias químicas que generó el cerebro de esa persona en ese momento. Porque nuestro cuerpo está formado por neurotransmisores, o sea, somos como una máquina que se funciona en función de esa serie de sustancias que genera el cuerpo, que genera el cerebro. Tenemos adrenalina, noradrenalina, adrenocorticotropina, sustancias, un montón de sustancias en función de si estás contento, si estás triste, si tienes ansiedad, si tienes miedo, y genera eso. Y ante esa generación de sustancias, la persona lo que hace es crear un modelo que yo le llamo patrones de supervivencia, algo para poder sobrevivir, para poder superar eso. Pero ese modelo le está generando daño hoy en día. Entonces, cuando hacemos la reconstrucción, lo que pasa es que nuestro cerebro no es capaz de interpretar, de separar lo que es real y lo que no es real. Para él, todo es una realidad. Si yo, por ejemplo, imagínate, vamos a poner el ejemplo de ese mismo, de un ascensor. Si yo estoy en un ascensor y se me cierran las puertas y me genera un miedo, estoy generando una serie de sustancias, por ejemplo, imagínate el miedo, la adrenocorticotropina, por ejemplo. Entonces, está saltando esa sustancia porque es real, pero si yo cierro los ojos y me imagino que estoy allí, se generan las mismas sustancias, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hacemos la reconstrucción, lo que hace la persona es generar un modelo distinto y el cerebro va a cambiar el tipo de sustancia, y es lo que se genera, lo que hoy en día se habla de la neuroplasticidad cerebral, que es cambiar todos esos axones, o sea, todas esas engramas, todas esas conexiones,
para unas que estaban así, se ponen así, o sea, y crear un tipo de conexión que le permita a la persona que sea saludable para él, en lugar de hacerle daño, algo que sea bueno. Una vez que lo saca, entonces es como he quitado lo malo, he puesto un modelo nuevo. Y el siguiente paso sería reafirmar todo eso, creando una serie de experiencias hasta crear un nuevo hábito. O sea, aprendes un nuevo modelo y es reconstruir y repetir durante varias veces ese nuevo modelo a lo largo de varias sesiones hasta que adopta el nuevo modelo. Eso es, en definitiva, dicho en 3 minutos, lo que es el trabajo. Bueno, pues para todos esto es asombroso. Realmente yo que he podido estar como en las clases y conocer un poco de la técnica, esto sería la analogía del trauma, ¿no? Algo que me ha quedado mucho sonando es como la analogía y con la metáfora de la matriusca, de la muñeca que se replica, y es la analogía del trauma. Cuando hemos vivido un trauma, se replica a lo largo de nuestra vida en diferentes momentos y en diferentes contextos, y la terapia realmente va al origen del trauma, y la terapia regresiva reconstructiva va directamente al embarazo, ¿no? También, o sea, totalmente, y en el marco del desarrollo de esta terapia es muy importante la etapa gestacional, que muchas veces muchas teorías o muchas prácticas de la psicología no la contemplan. Realmente la sociedad y las madres no saben toda la implicancia y la importancia que tiene este proceso gestacional y todo el impacto, tanto emocional como psíquico, como en la construcción de engramas precisamente de los niños y del feto, que todo lo está estructurando desde allí, porque está viviendo y haciendo conexiones desde el vientre materno. Entonces creo que muchas mamás deberían saber la gran importancia, relevancia, se debería sensibilizar a todas las mujeres frente a esto por todo el impacto que va a tener en nuestra vida. Es una terapia maravillosa, es asombrosa. Bueno, Luis, ¿cuántos pacientes has podido tú ver alrededor del mundo? ¿En cuántos países has tenido impacto en estos 43 años? ¿Cuántas personas has formado y cuántos pacientes alrededor del mundo más o menos has impactado? Bueno, vamos a ver, después te hablaré algo de lo que decías, que recuérdame, sobre precisamente la vida intrauterina. Pero contestando ahora a tu pregunta, pues no sé, yo en la época que me dedicaba a trabajar pura clínica, pues no sé, pues más de 25.000 experiencias he tenido con pacientes. Pero ya desde hace bastantes años que nada más que me dedico a formar a terapeutas, a preparar a personas para que se formen en esto, para que ellos puedan expandirlo más. Y formación de terapeutas hasta ahora, más o menos hay un poco más de 15.000 personas formadas en el mundo, en 28 países que estoy ahora mismo, 28 países, 4 continentes, y como 15.200 personas más o menos se han formado hasta el día de hoy, ¿sí? Y con respecto a lo que me decías de la etapa intrauterina, claro que es importante, pero tan importante como que más del 80% de todos los problemas que tenemos los seres humanos, más de ese porcentaje, están ahí. En la etapa intrauterina y el nacimiento, ahí está todo. Pero hay que entender por qué está ahí. Fíjate que hoy en día ya sabemos sobradamente que el niño tiene conexión total con la mamá desde que llega a la vida. Incluso fíjate que hace años la ciencia como tal, la parte más de la medicina científica, afirmaba que el niño tenía conciencia a partir de la semana 32. Años después dijeron la semana 28, años después dijeron la semana 24. Yo espero y creo, ojalá, que pronto lleguen cada vez rebajando hasta decir lo que yo siempre he dicho. Desde el primer instante de la concepción hay conciencia. ¿Y por qué hay esa conciencia? Hay una conciencia porque mamá y yo somos lo mismo. No hay diferenciación, yo soy parte de mamá. Estoy conectada con ella y además hay una conexión que va a través de un líquido amniótico, una placenta y un cordón umbilical, que estamos los dos conectados. Por lo tanto, todo lo que tú, si eres mamá mía, estás viviendo, yo lo percibo y lo vivo igual. Tú hablábamos antes de esas sustancias que genera el cerebro, todos esos neurotransmisores. Tú estás muy contenta y eufórica y a lo mejor estás generando dopamina y esa sustancia me llega a mí y yo siento esas sensaciones. Pero si tú estás estresada, generas cortisol y a mí me llega el cortisol, y si tienes miedo, la adrenocorticotropina y a mí me llega eso. Entonces, el problema es que el niño no sabe
porque no tiene capacidad, todavía no está todo eso traído aquí a lo que decíamos, al neocórtex, toda esa parte no la puede interpretar y lo único que vive es la sensación. Él sí que tiene la sensación de miedo, de angustia, de lo que sea, pero no es capaz de razonarla. Y ante eso tiene que hacer algo y tiene que generar un modelo para poder sobrevivir, y ahí es donde arranca el trauma y el patrón que genera para poder sobrevivir. Imagínate que, por ejemplo, hay un niño que dentro de la panza de la mamá, por lo que sea, imagínate que los papás están pensando que no quieren tener al niño, que lo quieren abortar. Pues imagínate, tú dentro dices, hostia, me quieren matar. Y automáticamente decides, por ejemplo, decir, bueno, pues para que no se enteren, me quedo quietecito, no me muevo, no digo nada, y sobreviven los 9 meses con un modelo que generaste, que es, me quedo paralizado cuando hay un peligro. Aprende un modelo que le permite sobrevivir, por eso digo patrón de supervivencia. Si me quedo paralizado, puedo vivir. Y automáticamente genera eso, después lo repite, como decías tú, de las muñecas matruscas que se van metiendo unas con otras, hace ese modelo, lo repite cuando tiene 2 años, cuando tiene 4 años, y tienes a la persona adulta de 50 años que cada vez que hay un problema, se queda así y no sabe por qué. Esto lo que hacemos es llegar al origen, entender dónde empezó, para sacarla a la luz y decir, claro, ahora entiendo. Cuando estaba, por ejemplo, en la panza de mi mamá, lo que hice fue paralizarme porque era lo único que sabía hacer para poder sobrevivir. Y ahora queríamos reconstruirlo de otra forma, como quiera él, para que se cambien las sustancias. Claro que sí, en una clase también comentábamos que imagínense ustedes solamente el impacto del embarazo cuando recibe la noticia, cuando la madre se entera que está embarazada, el impacto emocional, el miedo, el temor, lo que pueda sentir, cuando le da la noticia al padre, las reacciones de la familia, todo eso alrededor está impactando. Claro. Es increíble cómo es tan importante esta vida intrauterina y cómo es algo que no se le ha dado tanta relevancia, no se le ha dado tanta importancia, e incluso el día del nacimiento, cuando tú llegas a la vida, todo el esquema de vida que tú llegas y el patrón que construyes en cuanto a lo que sientes y vives. Y dependiendo además, no solamente eso, sino también dependiendo de cómo naces, porque no es lo mismo nacer a los 9 meses y por el canal uterino de forma normal, o nacer con el cordón vuelto, nacer prematuro, nacer gemelos, nacer de espaldas, o sea, cada uno de esos genera nuevos modelos. Y fíjate, porque hay una cosa que a mí me pasó hace años, estando en México, en una ciudad de México, en Tampico, en Tamaulipas, y hubo una cosa maravillosa para ponerlo como experiencia ejemplar para los propios alumnos que estábamos allí. Estábamos en un lugar y justo al lado de donde nosotros estábamos, en la esquina, hay un cuartel de la policía o de los militares, no sé. Y según estábamos un día en plena clase, pusieron una bomba. Y explotó la bomba en la puerta y automáticamente, ¿qué hizo todo el mundo? Todos al suelo y se oyeron tiroteo, empezaron con ráfagas ametrallando y todos estábamos, había 30 y tantos alumnos, automáticamente todos, evidentemente yo el primero, todos al suelo. Duró 2 minutos, a los 2 minutos los coches se metieron y salieron todos pitando. 5 minutos después todavía seguíamos todos en el suelo y poco a poco nos fuimos levantando y a ver, el primero que asomaba por la cabeza por la ventana a ver qué había pasado. Entonces fíjate, 30 o 35 adultos ante un solo impacto que dura un instante, 1 minuto, fíjate la forma que nos tiene de condicionarnos, que automáticamente todos al suelo y ya estábamos todos con cuidado. ¿Qué no puede pasar durante 9 meses que estás en un sitio encerrado y estás viendo todos los impactos que pasan fuera? No es lo mismo, imagínate, estamos en esta casa y allí fuera hay una fiesta, la puerta está cerrada, pero hay una fiesta y estamos diciendo, venga, que abran la puerta que nos vamos, que queremos la fiesta. O estamos aquí y estamos oyendo fuera que hay lamentaciones, que hay chillidos, ¿qué pasa? No quiero salir, me da miedo, ¿qué me espera ahí fuera? O sea, el niño ya está condicionado desde estando en la panza de su mamá lo que le va a presentar el mundo después. Por eso es tan importante, como tú bien decías, todo ese cuidado y todas esas personas que vayan a tener niños, o sea, prepararse para darse cuenta de que el niño está completamente conectado con la mamá y que todo lo que la mamá siente, lo siente el niño. Si la mamá
está alegre y es una fiesta que está esperando el niño, para él dirá, coño, qué importante, ¿no? Me esperan en el mundo. Pero si es una mamá depresiva que se quiere quitar la vida, que no sé, imagínate lo que puede vivir él. El mundo es una porquería, no vale para nada, o sea, no vale la pena vivir ahí. Y hay bebés que realmente se demoran mucho más del término de la etapa gestacional y no quieren nacer. Claro. Cuando tú revisas la historia de la madre, porque yo también lo he visto en las consultas, y era una mamá que había tenido muchos conflictos, que estaba muy depresiva, y pues ¿quién quiere nacer así? Así es, así es. Maravilloso. En esta terapia de la terapia regresiva reconstructiva, como podemos ver, es demasiado interesante porque tiene muchos sustentos científicos. Yo lo que escucho es que tiene bases desde la neuropsicología, de la fisiología, de la neurología como tal, que has revisado toda la parte de psicoanálisis, que todo este recorrido que tú has tenido en tu vida ha sido tan rico en teorías, en fundamentación, y yo observo que te has dateado muy bien, que es una terapia realmente muy bien fundamentada, desde lo biológico, desde lo emocional, desde los estudios que has hecho, porque Luis Antonio también, aparte de eso, ha participado en muchas investigaciones. De hecho, es autor de libros, ¿no? Tenemos La luz en el laberinto, ¿sí? Tenemos volumen 1 y volumen 2, ha podido escribir, y también has escrito sobre todas las tomas sagradas, ¿no? También, sí. También has escrito sobre las tomas sagradas, y hace parte también de estos procesos de sanación. Entonces, como bien lo vemos, es una terapia que yo creo que entre todo el recorrido que yo también he tenido en psicoanálisis, clínica y demás, transpersonal, esta terapia para mí ha sido un gran encuentro con una verdadera clínica que va al origen del asunto, porque he podido ver los testimonios que realmente impactan y se ven los cambios en los pacientes. Hay muchos testimonios alrededor del mundo. Es más, hay una investigación en la cual hicieron en una universidad a partir de la ley antitabaco y todo esto en orden, en el sentido de la prevención antitabaco, y esta terapia ha sido muy exitosa para el trabajo con las adicciones, para poder quitar y ayudar muchísimo con las adicciones, con el tabaco y demás. Hubo un estudio muy interesante frente a esto. Sí, bueno, veo que te has aprendido bien, has estado mirando cosas por ahí, ¿no? Claro que sí, he estudiado bastante como una muy buena alumna tuya y admiradora tuya. Fantástico, genial. Mira, lo primero de todo es que el planteamiento que yo he hecho siempre desde niño, desde que cuando yo tenía 7 años, recuerdo que en el colegio me quisieron echar, llamaron a mi familia y todo, me querían echar de colegio porque era un colegio de curas, y entonces un día en la clase, no sé cómo salió, pues imagínate, 7 años, algo que dijo uno de los curas, y yo dije, pues yo soy Dios, pero no que fuese yo solo, yo soy Dios, tú eres Dios, todos somos dioses. O sea, porque dentro de cada uno de ellos, de nosotros, está Dios, o sea, está la parte de esa supraconciencia que es capaz de hacer todo. Entonces, el planteamiento de la TRR es que nosotros no somos los terapeutas, nosotros somos facilitadores de un camino, pero el terapeuta es el propio paciente. Es el propio paciente el que va a descubrir dónde está, le vamos a guiar para llegar a dónde está el origen de su trauma, a que lo saque, a que se dé cuenta de lo que era, que se dé cuenta cómo le afectó a su vida actual, que lo hile con su vida actual y que lo pueda reconstruir. O sea, él lo va a hacer todo. Nosotros le vamos a decir, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, porque además yo creo que cuando se dirige hacia la persona, primero podemos cometer errores, porque nadie somos perfectos, somos siempre eternos aprendices, y segundo, por mucho que yo te diga cómo sabe el arroz con leche, hasta que tú no lo comas no vas a saber lo que es. Deja que la persona experimente y entienda. Cuando uno lo entiende, hay una frase que muchas veces he dicho, es quien ha visto a Dios no tiene necesidad de justificarlo. Cuando yo ya lo sé, ya lo sé. Y esto lo que hay que hacer es convertir al paciente, que es un niño, convertirlo en adulto. Este es el trabajo de la terapia, ¿sí? Y mientras que no se haga así, no avanzaremos, o sea, no seguiremos para adelante. Seremos niños atrapados en cuerpos de adultos. Así es convertir al niño en adulto, ese es nuestro trabajo. Y cuando lo ves, y como tú dices, la gente realmente es cuando dice, o sea, yo he sanado, no me han sanado, no, yo he sanado. Sí, y en ese estudio precisamente el impacto de la adicción al tabaco tuvo un impacto grandísimo, porque los resultados fueron que, contrariamente a la psicología cognitiva conductual, que era el enfoque que es más cercano como a mejores resultados, quisieron hacer un contraste y una comparación, ¿no? Como vamos a ver con la terapia cognitivo-conductual versus la TRR, y vamos a mirar los resultados a ver si esta terapia funciona, y evidentemente los resultados fueron asombrosos, fueron
maravillosos porque estuve revisándolo y realmente lograron un gran impacto en que la adicción del tabaco en estas personas, incluso haciéndoles exámenes previos, pre-test y post-test, se dieron cuenta que las personas se les quitó la adicción al tabaco, y no hubo recurrencia, contrariamente a la psicología cognitiva conductual, que sí tuvo recurrencia. Correcto, así es, y fue un estudio muy bonito que hicieron la Universidad Simón Bolívar, vuestra de acá, muy bueno, con doble ciego, o sea, un trabajo muy profesional que hicieron, y con 2 muestras de ensayo, por un lado la terapia cognitiva conductual y después la TRR, y efectivamente los resultados finales fueron 6, no me acuerdo exactamente cuánto es, 6,5 veces más eficiente la TRR que la otra, y nosotros 0 gentes que retomaron el tabaco, 0, y no solamente 0, sino que ninguno reincidió y ni aumentó. En la otra incluso un 30%, no solamente no lo dejaron, sino que aumentaron. Aumentaron alrededor de los 6 meses, reincidieron. Sí. Eso decía más o menos el estudio. Bueno, maravilloso. Finalmente, Luis Antonio, las personas se preguntarán, ¿cuáles son los motivos? ¿Para qué tipo de problemas puedo utilizar la TR y desde qué edad? O sea, las personas, todas las que tengan algún inconveniente, sea de depresión, sanación, trastornos emocionales, conflictos, todo lo que sea, se puede trabajar con TRR, absolutamente todo. Pero no solamente la parte emocional, sino también las enfermedades somatizadas, las enfermedades físicas, también son origen arrancan desde una emoción no resuelta. Entonces se puede trabajar cualquier cosa, se puede trabajar, y siempre la TRR es una terapia integral, o sea, no estamos separados de nada, trabajamos con la medicina alópata, trabajamos con cualquier otro enfoque, siempre digo, todos unidos de la mano, vamos por el buen camino. De hecho, tú estudiaste medicina china. Sí, también. Por ejemplo. También y te has fundamentado también en las raíces budistas, en lo oriental, o sea, realmente tenemos aquí personaje maravilloso a quien yo admiro, y quiero agradecerte de corazón que nos hayas regalado este espacio, y que, bueno, para todos los que nos están viendo, ¿cuáles son tus redes sociales? Hay una formación virtual que tú impartes para terapeutas, para todos los que les interese. ¿Cuáles son tus redes sociales? De igual manera las vamos a poner aquí abajito para que las personas que estén interesadas puedan acceder y preguntar, ya sea por tus, consultas ya no das, porque ya realmente el trabajo tuyo es impartir conocimiento y formarnos a nosotros que estamos en este camino. Ok, pues mira, las redes sociales, nosotros tenemos una página que se llama www.mundoregresiones.com, ¿sí? El correo nuestro, donde cualquier persona, cualquier profesional que quiera formarse, es cursos@mundoregresiones.com, y es una formación que dura como 2 años y medio. Hay 6 niveles diferentes, desde un practitioner hasta la maestría en terapia regresiva reconstructiva. Cualquiera, pues bienvenidos serán. Muchísimas gracias, que tengan un feliz día, gracias por su atención, y bueno, infinitas gracias por este momento a este gran maestro, y bueno, estaremos en este camino de formación y nos estaremos encontrando, trabajando con todas las personas desde el amor y desde la responsabilidad que todos tenemos consigo mismos de crecer. Gracias, y de avanzar en la vida. Gracias a ti y a todos los oyentes, muchas gracias por este tiempo. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias.